Argentina. Segunda jornada del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Entre Ríos, segunda jornada de paro docente con una propuesta parcialmente modificada del Poder Ejecutivo y rechazada por las organizaciones sindicales del sector público. Definitivamente es intolerable este ruido en los auriculares, ¿sí? Y esto es una cosa insoportable. En serio, o se soluciona o no venimos mañana, o se puede trabajar así. Abel Antivero, perdón esta molestia. Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Para qué se pone auriculares, Antivero? Sáqueselo porque le va a molestar, Eso pero déjelo. Abel Pachi Antivero, ¿eh? Se presenta con el sobrenombre. Exacto. ¿Cómo exacto. ¿Cómo les va? Secretario General de ACMER Provincial desde... El 1 de enero. Desde el 1 de enero. ¿De dónde es? Yo soy de Ibicuí, estoy domiciliado en Ibicuí. Pero soy oriundo de Concepción del Uruguay. Hace 18 años que vivo en Islas del Ibicuí. Maestro. Profesor de historia. Profesor de historia. ¿De primaria, de secundaria? Secundaria. De secundaria. ¿Y empezó a dar clases dónde? En Concepción del Uruguay. ¿En qué escuela? Y arranqué en la Casa del Menor. Es un hogar de tránsito de chicos de sectores vulnerables, hablando desde lo social, ¿no? Y posteriormente me desempeñé en una escuela agrotécnica que en ese momento era municipal, y posteriormente ingresé en lo que es el CG, digamos, en ese momento era polimodal. Polimodal, claro. ¿Y por qué se va a Holt, Ibicuí? Bueno, mi señora es maestra especial, siempre teníamos proyectado... O sea que, no sé si seguirá casado, pero sí. En esa familia sobra el dinero, maestro. Sí, usted, sí, estamos maestra, cansados de ser son ricos. Son ricos. Somos ricos, tenemos campos de soja y claro, me imagino. Nos vamos a veranear a Punta del Cancún. Es maestra especial y siempre teníamos proyectado irnos al sur. Ajá. O sea que no fue el resultado de una decisión de un burócrata, sino de una decisión de vida. Exacto. Sí. Y en ese momento teníamos a nuestra primera hija, Ernestina, recién nacida, primera nieta de ambas partes, así que elegimos un destino más cercano. En ese momento no estaba la autopista, era más complicado llegar. Y así que nos enteramos de un dato en Ibicuí, que se buscaba maestra especial, así que fue ahí ella, y en ese momento se creaba una extensión áulica perteneciente al Instituto Superior de Formación Docente de Villa Paranacito. Y concursé y gané la coordinación y ya nos quedamos. Y pusimos un plazo, dijimos en 10 años vemos, a los 10 años ya teníamos casa propia. Y Qué notable, qué optimismo, porque planificar a 10 años es un montonazo. Sí. Era otra época también. Ajá. Fue hace poco, pero era otra época. Y por lo tanto, hicimos nuestra vida ahí. ¿Y esa tarea de coordinación lo sacaba del frente del aula o tenía que estar en el aula también? No, también tenía horas en el aula, sí, en secundaria y en superior. ¿Cómo es dar clases en Ibicuí en comparación con dar clases en Concepción del Uruguay o en Paraná o en Concordia? Yo iba con la idea, con el imaginario de que la ruralidad, por lo menos en Ibicuí, era diferente, y no me encontré mucha diferencia con la zona urbana. Por lo tanto, las mismas problemáticas. Pero eran escuelas a las que se podía ir caminando. Sí, porque hay que tener en cuenta que Ibicuí tiene 7.000 habitantes, 4 secundarios. Se crea esta extensión áulica, que en ese momento era la creación, año 2008, una experiencia nueva para lo que tenía que ver en el nivel en ese lugar. Y después, posteriormente, sí, me fui más a la ruralidad porque soy rector en Mazaruca. Mazaruca es un paraje que les debe sonar. Sí, por el establecimiento forestal. Exacto. Se han robado todo. Correcto. Hay una causa muy conocida. Sí. Y hoy por hoy mi cargo está ahí como suplente, ¿no? Hay que decirlo. Debe ser distinto Villa Paranacito, ¿no? Para dar clases. Sí. Bueno, Villa Paranacito es más vistoso porque está sobre el río. Más complicado también para moverse. Exacto, porque hay una vulnerabilidad con lo que tiene que ver con la sudestada. Si bien hoy por hoy hay resguardo costero, tiene sus defensas, ¿no? Pero una localidad flagelada por las crecientes. Pero usted no notó en Islas características de la función demasiado diferentes de las que
podría encontrar en otro medio rural. No, porque las problemáticas... Sí, con el medio urbano. Claro, es decir, salvo Mazzaluca, que podemos decir es más tranquilo, después las problemáticas sociales siguen existiendo. Por ejemplo. Las adicciones, por ejemplo. Nosotros tenemos un vínculo muy grande con Zárate Campana. En todo aspecto estamos más cerca de Zárate que de Gualeguaychú y de Gualeguay. Por lo tanto, bueno, esas cuestiones han surgido en los últimos tiempos. Y para la organización gremial, imagino más difícil armar el sindicato en una escuela de Ibicuido, Villa Paranecito, por una cuestión de cantidad, básicamente, que en Paraná, en Concordia o en Uruguay, o en Gualeguaychú, o no necesariamente. No necesariamente, porque nuestra política gremial ha sido recorrer escuelas, estar presente, tener una representación a través del delegado y bueno, podemos decir que hoy por hoy el departamento de Islas tiene la menor cantidad de afiliados en lo que tiene que ver con el ACMER. Por ahí disputando un poquito con Feliciano, con San Salvador, pero bueno, al tener una representación en las escuelas y tener una política de presencia, se hace un poco más fácil. ¿Cuántos años de militancia gremial tiene? Yo aproximadamente unos, arranqué en Concepción, o sea que podríamos decir casi 20. O sea que su asunción como secretario general de ACMER provincial no le modifica perspectiva alguna, en todo caso lo cambia de rol, pero no es que empieza de cero ni mucho menos. Eso porque le quería preguntar qué ha experimentado en estos 60 días de secretario general, en un momento también particular, porque es el momento en que se inician las clases y donde casi siempre hay conflicto. Exacto, no, la mirada sigue siendo la misma, es todo ese tiempo de recorrido dentro del sindicato a uno le genera mucho conocimiento, mucha cercanía y una perspectiva más clara en lo que tiene que ver con el funcionamiento del sindicato, con todos los espacios, cómo articula el funcionamiento con los compañeros, aparte hay compañeros de militancia de larga data, por más que sean de otro territorio. No, en ese sentido no. Sí, consciente de que es un momento difícil en lo que tiene que ver con un momento político, por supuesto. Uno no es un loco que dice que sí, ya está. Totalmente consciente de que son momentos históricos que tienen que ver con riesgo de pérdida de derechos. Por lo tanto, bueno, por supuesto... Imagino en todo caso que la novedad es sentarse en la mesa con el patrón ahí cerquita, digamos. Eso en el plano provincial no lo había hecho nunca. No, en ese ámbito no. Sí, por ejemplo, a Frigerio lo conocía desde de Paranacito, que lo he cruzado 2 o 3 veces nada más. Pero bueno, no estuvo en la mesa paritaria, ¿no? Estuvo el presidente Carlos Cuenca, pero la diferencia fue esa nada más, sentarse en el ámbito paritario, después en lo otro no hay novedad alguna. ¿Y qué decir de esta negociación, de la reunión de ayer, de la ratificación del paro, de la insuficiencia de la propuesta? Bueno, hay claras muestras de que en realidad el gobierno no estamos en agenda, la educación no está en la agenda pública del gobierno, por lo tanto estos pequeños cambios que tienen que ver con algunos números para que decir que era una propuesta superadora a la anterior, no habla mucho, mejor dicho, del poco interés que tiene el gobierno, ¿no? Bueno, pero usted luce terminante, dice, poco interés del gobierno, la educación no está en agenda. Yo lo desafío con algo que usted dice, ¿para qué me va a poner en ese lugar? Pero digo, si usted fuese el gobernador y estuviese sentado en el lugar de Frigerio, y a Frigerio lo convertimos en un docente de Villa Paranacito, tal vez estaría usted diciendo lo mismo que le dice Frigerio ahora, y usted sería acusado de no tener a la educación en agenda. Sí, tal cual. La diferencia es que, bueno, uno tiene perspectiva de clase, realmente cuando yo he escuchado algunos pronunciamientos de funcionarios que comparan el ámbito privado con el ámbito público y dicen que es lo mismo, eso realmente preocupa porque, bueno, ahí está las claras de que en realidad no hay un interés en la política educativa. Bueno, es verdad que no es lo mismo lo público que lo privado, pero déjeme hacer un rato de abogado del diablo. El trabajador en el espacio público, generalmente mal remunerado, tiene una serie de ventajas, beneficios, perdone la palabra, privilegios, que es muy difícil de encontrar en un sector privado fuertemente precarizado y atacado por el desempleo y la informalidad. ¿Cuáles, por ejemplo? Vacaciones, aguinaldo, obra social,
aporte jubilatorio. ¿Usted sabe la cantidad de gente del sector privado que no tiene ni noticias de todo eso? Sí, por supuesto. Habla a las claras también de lo que es la vulnerabilidad laboral que existe en el sector privado. Aún así, dicho todo esto, nosotros tenemos indicativos que hablan que en la docencia, por ejemplo, empiezan a dejar la docencia para ir al sector privado porque no encuentran una seguridad laboral en lo salarial en la docencia. Te doy datos. Tenemos docentes, o mejor dicho, te doy casos testigos. Tenemos docentes que dejan la docencia en Ibicuí para irse como empleado a la planta de YPF donde se extrae arena, o presentan currículums en el cordón industrial Zárate Campana. Bueno, eso habla un poquito también de... Y eso que la diferencia que en Isla del Ibicuí, que en la ruralidad cobran un código extra que se llama zona, zona desfavorable, zona desfavorable. ¿Es igual para Ibicuí que para una zona rural de Villaguay? ¿Es el mismo código? Si funciona en la ruralidad, sí. Sí. ¿Qué quiere decir si funciona la ruralidad? Exacto, si está fuera de un ejido urbano. Exacto, ese es el dato. No importa si tengo que ir remando, si tengo que ir en una combi a 20 kilómetros de Crucecita Séptima. No importa. No. Es ruralidad siempre. Es ruralidad. Ahora, tenemos también un grupo de docentes que viven en Gualeguay o Gualeguaychú y todos los días viajan al departamento porque encuentran la diferencia en la zona, en el pago de la zona y también en el código 29, que es el traslado. Que es un código que tampoco viene a resolver la cuestión del traslado porque no hay colectivo directo, colectivo de línea que lleve de Gualeguay a Gualeguaychú a esa zona. Y hemos visto videos también de caminos rurales hechos bolsa que complican ese traslado diario, ¿no? Bueno, el ejemplo que te doy de Mazaruca, donde cuesta llegar, donde todo el camino es de arena y si llueve, pero aparte ahí hay una cuestión que se produce en los últimos años que tiene que ver con los camiones que extraen arena y que llevan a Vaca Muerta, van rompiendo todo el camino y eso hace que sea de poca accesibilidad la llegada a la escuela. Ahora, Abel, volviendo a lo que hablábamos sobre la propuesta del gobierno y esta negociación en marcha. Hoy conocimos la decisión del segundo día de paro. El gobierno dice vamos a liquidar igual el aumento porque la inflación sigue corriendo y algo hay que hacer. ¿Ante qué escenario vamos? ¿Qué medidas van a tomar de acá a los 90 días que el gobierno dice ponerse como plazo para presentar una oferta bonificable y remunerativa? Bien, es un escenario de conflicto permanente, que afecta lo que es el desarrollo del trayecto del ciclo lectivo, porque por supuesto nosotros hoy cumplimos una segunda acción facultada por nuestro Congreso y vamos a otro Congreso o a otro plenario de secretarios generales en unidad con UDA, SADOP y AMET. ¿Tiene fecha eso? No, todavía no. Lo estamos resolviendo. ¿Se pueden venir más paros? Sí, eso es seguro. Pero, sí. por ejemplo, mañana hay clases normales. Mañana hay clases normales. El paro fue el lunes, siguió el martes. Bueno, lo que me llamó la atención es la experiencia más directa que uno tiene, que muchas veces, por lo menos me ha pasado en los años anteriores, yo tengo un chico en la escuela secundaria, el paro significaba automáticamente la decisión de los padres de no mandar a los chicos a la escuela porque sabían que no pasaba nada. Sin embargo, ayer y hoy hubo clases en algunas escuelas. Una adhesión mixta. Sí, o relativa, o qué sé yo, mi chico tuvo 2 horas sí y 2 horas no. Los compañeros decidieron ir. Yo le dije, no vayas a clase. Y me dijeron, no, los chicos decidieron ir. Capaz que tienen ganas de verse después de las vacaciones. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Ha habido algún cambio? ¿Cómo funciona eso? Bueno, tenemos datos de que ayer el acatamiento fue del 85%, hoy fue del 70%, igual no es un número menor, lo destacamos. ¿Eso en Paraná o en general en la provincia? En general, en toda la provincia. Ahora, hay una construcción de sentido y hay algunas herramientas que ha implementado la gestión de Rogelio Frigerio que tiene que ver con un relevamiento que genera justamente los días que hay medida de fuerza, donde yo, por ejemplo, si hago paro, tengo que cargarme en el sistema diciendo por qué no fui a la escuela. Y dentro de esas opciones está el paro. ¿Qué hace el sistema? Liquida el sueldo y cuando me liquida el sueldo me dice... Te descuenta. Me descuenta. Es obviamente que ese relevamiento, por supuesto que es intencional, no es ingenuo, busca de alguna manera amedrentar la acción de los trabajadores en este contexto de disputa, ¿no? Con los otros gremios, bien, ¿no? Con SADOP, UDA y el resto.
Sí. Hemos estado juntos en otros escenarios. En la gestión de Bordet llegamos a conformar el Frente Sindical Docente, donde instalamos en ese momento, en el año 2017, una carpa frente a Casa de Gobierno. Estuvimos plantados ahí aproximadamente unos 45 días y logramos una propuesta salarial. Por lo tanto, siempre hubo comunicación política con estos sindicatos. Cambio de tema, o más o menos. ¿Qué saben del proyecto de reforma previsional del Poder Ejecutivo? Bien, sabemos que está en agenda. El gobierno, diferentes funcionarios lo han venido anunciando. Bueno, lo anuncia el mismo Rogelio Frigerio en el inicio de las sesiones ordinarias. Por lo tanto, bueno, el discurso del Poder Ejecutivo es que la caja tiene un déficit. Pero perdón, ¿para cuándo los convocaron? ¿Los convocaron? Para mañana. Para mañana. Mañana a las 11. Mañana a las 11 de la mañana. Se supone que les van a entregar el borrador ahí. Entendemos que ahí habría un borrador. ¿No le han comunicado nada? No, nada más. ¿No hubo reuniones informales, previas? No, hubo conversaciones con el presidente de la Caja, con Gastón Bañat. Me parece que es un hombre accesible, ¿no? Es accesible, sí. Inclusive participó en un espacio con la multisectorial, donde fue a informar y a dar números sobre la Caja. Nosotros le expresamos que no estamos de acuerdo, porque aparte nos recibió a nosotros como sindicato. Sí, claro. Por supuesto, en un marco de respeto no coincidimos que tenga que existir una reforma previsional. Ahora, es una cosa rara, ¿no? Porque todo termina dependiendo, en cuanto a los posicionamientos políticos, de cómo presentamos las cosas. Porque lo que ha hecho el gobierno, básicamente, el gobierno de Frigerio, es incrementó aportes, digamos, para activos y pasivos. O sea, afectó directamente el ingreso de los trabajadores, y me parece que la reforma que se viene transitará más o menos por la misma dirección, pero con el argumento de defendemos la caja, defendemos el 82%. Defendemos las jubilaciones para 20 años. Defendemos las jubilaciones para 20 años y defendemos el 82%, estamos mejor que en otras provincias. Entonces, es como que se te pone a la izquierda. Entonces vos decís, che, mirá qué bien este gobierno. Ahora, habrá que ver qué pasa cuando muestren el borrador, pero en general las medidas me parece que van a terminar afectando al laburante, en este caso al docente activo. Sí, por supuesto, es una estrategia de construcción de sentido, es decir, vengo a resolverle los problemas a las gestiones que vengan, esté quien esté. Por lo tanto, eso tiene una intención que es construir o buscar el consenso social. Yo he escuchado en algunos funcionarios que hablan de manera informal, que nos dicen, bueno, ustedes no se pueden jubilar tan jóvenes. Bueno, hay que llegar a los 52, a los 54, después de haber tenido una trayectoria dentro de la escuela, con un desgaste, sobre todo en momentos políticos donde hay conflictividad social. Bueno, pero espere, lo que pasa es que nos metemos en otra discusión, ¿no? Entonces yo quería, me parece que esta discusión se viene, pero yo creo tener también conciencia de clase. Y me cruzo con amigos en la calle, a los que no veía hace mucho tiempo. Hola, loco, ¿cómo andás? Bien, vos, bien, yo laburando, ahora voy a la radio. ¿Vos? No, yo ya me jubilé, me dice. Y tienen mi edad o son menores que yo. Y yo digo, la puta, usted me dirá, bueno, equiparemos para arriba y no para abajo. Que te bajen la edad jubilatoria a vos, autónomo o monotributista, y no que me la suban a bidocente. Pero también se generan esa clase de situaciones. Yo veo a los pibes que fueron conmigo a la escuela, que tuvieron la suerte de ser docentes y profesores de historia y no periodistas, y ya los veo jubilados. Bueno, no, la suerte no. Uno opta y elige ese camino como trabajador, por supuesto, y agrego esto, hay un desgaste en lo emotivo, en lo emocional. Pero usted cree que en las otras profesiones, ¿no? Sí, pero la de docencia es diferente. Lo que pasa que los psicólogos me dicen lo mismo, porque tienen un régimen especial. Los artistas lo mismo, porque tienen la pensión al mérito artístico. Yo le voy a contar lo que... Ay, no se sabe lo que es hablar frente al micrófono todos los días. Me tengo que jubilar a los 60. Estoy haciendo le estoy haciendo el trabajo a Frigerio, estoy haciendo todos los argumentos del gobierno. Bueno, pero yo le agrego esto, que le vengan a golpear todos los días el vidrio de la pecera y le hagan diferentes planteos, que no está de acuerdo con que el micrófono esté en esa posición y que ese micrófono en realidad lo merecía él, y todos cuestionamientos así que tienen que ver, y sumado a que, por ejemplo, no andan los auriculares. Tremendo. Bueno, no anda el retorno, se acopla al micrófono, todas esas problemáticas que vos tenés que resolver con tu bolsillo.
servicio. Ujú. Por lo tanto, por supuesto que eso genera, porque vos querés llegar a fin de mes bien pago y haber llevado a cabo tu carrera periodística de manera acorde y armoniosa y siendo feliz de acuerdo a la vocación que elegiste. Todo ese Ujú. cuentito y querer ser Santo Biasati o Víctor Hugo Morales. Bueno, eso no pasa en las generales de la ley. Uno elige la docencia porque le gusta o porque opta por ese trabajo, porque es un trabajo. El cuentito de la vocación, lo que tiene que ver con la vocación, en todo caso lo dejamos para la vida religiosa. Pero a eso se agregan muchas problemáticas sociales que siempre son fusibles en las escuelas. Lo que yo hablaba de adicciones, lo que tiene que ver con la pobreza, la escuela como regulador de la rutina familiar, es decir, aquel que queda sin trabajo. La escuela como proveedora de alimentos en como muchas proveedora familias. de alimentos también. Yo daba este ejemplo, la escuela, aquel que queda sin trabajo, el que le regula la vida diaria cuando no tiene una rutina armada en base al horario de trabajo, es llevar el pibe a la escuela, irlo a buscar, levantarse temprano porque tiene que llevar el pibe a la escuela. Tiene una presencia con mucho énfasis en lo social en la escuela. Ahora, Antivero, es verdad también que más allá de la diferencia en edad que uno ve en los distintos regímenes previsionales, también está el tema de los ingresos. Si uno compara una jubilación de ANSES con una jubilación provincial, también en los montos hay una diferencia. En estos derechos adquiridos que tiene docentes y trabajadores estatales entrerrianos y que no están en el régimen de ANSES. Cuando un sistema es deficitario, como es la caja hoy, ese déficit es pagado por todos los entrerrianos que terminan subsidiando jubilaciones de las que no van a gozar o beneficios de las que no van a gozar. Ahí en esa idea de sostenibilidad de la caja o de eliminar el déficit, ¿ustedes cómo se paran? ¿Cómo se posicionan? Bueno, ahí la ley misma lo dice, la ley 8.732, dice que el Estado debe resolver esa cuestión del déficit. Bueno, en ese sentido nosotros decimos, a ver, ya que son maestros de las finanzas y buscan resolver ese déficit, búsquese las herramientas necesarias como para poder resolverlo, sin tener que ajustar a los trabajadores. Bueno, ahí tiene que estar la creatividad del gobierno. Bañal le va a decir, eso es lo que estamos haciendo. Pero ajustando a los trabajadores. Bueno, hay que ver que el borrador todavía lo desconoce. Ahora, una lectura inhumana. No, pero olvídate, viene por ese lado. Una mirada inhumana sobre lo que es el desempeño docente o lo que son los trabajadores en cuanto a cómo funciona una escuela. Cuando yo digo esto ¿cuál es el número ideal para tener en el aula? Uno no tiene un número ideal porque tiene diferentes historias de los chicos donde el docente tiene que atender. Hay escuelas que llegan a tener 35 chicos dentro del aula. Yo los quiero ver sin tener formación, todos los que señalan y hablan de educación libremente, porque estamos en un momento también histórico en el que cualquiera habla de educación y señala porque en mi época era así, bueno, era otra época, con debilidades también y miserias, ojo. Entonces cualquiera se ve facultado para hablar de la escuela porque pasó por la escuela, tuvo un mínimo paso por ese espacio. Sí. Ahora, hay que ver cómo uno llega a la edad jubilatoria con un desgaste mental, emocional y hasta en lo físico, ¿no? Tenemos indicativos, por ejemplo, que en las maestras de nivel inicial hay un alto índice con problemas de hernias de disco. Bueno, ¿por qué? Porque alzan los chicos, porque de alguna manera tienen que atender en lo que es el marco de la infancia físicamente, y eso por supuesto termina afectando a la larga. Dice Alberto, docentes de Oro Verde no pudieron cargar en el sistema del que habla el entrevistado porque estaba caído. Bien, me alegra. Me alegra. Eso se salvaron. Sí. Se salvaron. Ojalá sí, no, lo que pasa es que hay un plazo, ojalá siga caído, pero no, creo que ya están dando. Muy bien. Bueno, esperar entonces, digamos, esperar no sé qué. ¿A qué hora es la reunión mañana? Mañana es a las 11. Bueno, pero es solo tema previsional. Solo tema previsional, sí. Nosotros entendemos que somos conscientes que está la posibilidad de un conflicto a largo plazo, y no tenemos temor de eso. Por lo tanto, bueno, disputaremos y construiremos la correlación de fuerza como para poder lograr una propuesta salarial acorde a lo que estamos buscando. Abel Antivero, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Por favor. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más. Si son Mercedes-Benz, nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados